Es que yo no creo que alguien más haya orado así como oró Jonás. Desde el vientre del pez. Versículo número 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Amén. Hemos titulado el sermón de esta noche, Escuelas Espirituales. Escuelas Espirituales. De hecho, este título de este sermón es una metáfora. Es una metáfora, por supuesto, un término que en la Biblia no lo usa de manera literal. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche. Que Dios utiliza circunstancias para formar el carácter de sus siervos, el carácter de sus hijos. Utiliza diferentes problemas, situaciones que llegan a la vida donde las personas muchas veces tienen que enfrentar y saber depender de Dios para superar las dificultades. Y es que hoy vamos a ver varios ejemplos, por lo menos 5 ejemplos, y por eso le llamé escuelas, porque allí es donde las personas aprendieron. Y yo creo que todos hemos pasado por esas escuelas. De alguna u otra manera usted ha pasado por estas escuelas, tal vez no quizás como literalmente algunos la pasaron, pero en estas escuelas, amados, no se obtiene un diploma humano, sino un carácter semejante al de Cristo. Es decir, que cuando la persona ha pasado por ahí, ha salido nuevo, ha salido renovado. Ahora, Dios tiene muchas escuelas, pero también tiene un solo propósito. Como dije, formar el carácter de las personas para que ellos cumplan su llamado. Nadie, por ejemplo, llega al palacio sin antes pasar por la escuela de Dios. Nadie recibe una gran responsabilidad sin antes aprender las lecciones que Dios le quiere enseñar. Ahora, todo creyente en su caminar va a aprender muchas cosas que por supuesto en el mundo no las entendía, pero que ahora está en los caminos de Dios. La persona entiende que Dios siempre tiene el propósito de moldear nuestra vida, también de encaminarnos a su propósito, aquello que Dios ha establecido para nosotros. Ahora, las escuelas son lugares difíciles. No son, por supuesto, una señal de abandono de Dios, sino lugares donde las personas se encuentran y cuando saben depender de Dios, salen al final victoriosos. Así que estas escuelas ustedes las conocen. Y hoy vamos a ver la primera de ellas. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Mire lo que dice ahí. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. La primera escuela que quiero que estudiemos en esta noche es la escuela de Adulam. Entonces, aquí, amados, como digo, es conocida esta historia. Cuando David huye de Saúl porque él lo quería matar, oye, huye solo, no llevó a nadie, pero se fue a este lugar que se llamaba la cueva de Adulam. Entonces, entendemos acá nosotros que, ¿por qué huye David? No porque había pecado, no porque era un rebelde, sino porque quería salvar su vida. Y porque si quedaba en el palacio lo iba a matar el rey. Entonces, David, amados, había sido ungido para que fuese rey, pero todavía vivía como un fugitivo.
Entonces, la cueva acá representa rechazo, miedo, soledad, incertidumbre y temor. Eso representa la cueva en este caso. En el caso donde David, pues, por miedo de morir, tuvo que huir y meterse en esta cueva para esconderse. Muchas veces, amado, Dios permite que lleguemos hasta ahí. Ahora, lo maravilloso que podemos encontrar nosotros acá, que aunque David llega solo, luego tuvo compañía. Llegan, dice ahí, sus hermanos, su familia. Luego llegan los afligidos, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu. Y óigame, David se convierte en el líder de ellos. Ahora, entonces, pero David ya había tenido una preparación anterior. Usted sabe que David había vencido osos, leones y Goliat. Y ahora, amados, él estaba enfrente precisamente de una situación donde Dios lo iba a entrenar de otra manera. Es decir, que él ya había sido entrenado. No hay creyente, óigame, que quiera ocupar un lugar especial o que quiera que Dios lo use, que no tenga que pasar por situaciones donde asustan, situaciones donde es difícil. Y aquí podemos ver nosotros cómo David fue esa persona que Dios la entrenó mucho antes de que él fuera coronado rey. Entonces, quizás alguien puede estar hoy en una cueva, pero no maldiga la cueva. No la maldiga. Puede ser el lugar donde Dios lo está formando como líder. O Dios lo va a usar a usted para que le ayude a alguien. Porque óigame, solo las personas que han atravesado situaciones difíciles pueden ayudar a otros. Solo esas personas. Nadie puede consolar si no ha sido consolado. Nadie le puede enseñar a otro de sus experiencias si primero no ha pasado por esos momentos duros. Entonces, por eso es importante saber, amados, que esos momentos uno tiene que saber que Dios tiene un propósito. Se dice, amados, que los diamantes se forman bajo enorme presión. Y sin presión dice que no habría diamante. Así ocurre con los creyentes. Cada una de las escuelas que hoy vamos a ver, que esta es la primera, la escuela de la cueva de Adulán, enseña a depender de Dios cuando todo parece perdido. Óigame, David, amados, no había cometido un error, sino que era por envidia que lo quería matar el rey. David llegó como fugitivo, pero salió convertido en el líder de hombres valientes. Por eso es que usted puede ver más adelante que a esos parte de esos hombres que fueron formados por David se le llaman los valientes de David. Nadie puede convertir a otra persona valiente si él no es valiente. Así que para enseñar a otro, para instruir a otros, es necesario, amados, primero haber sido instruido uno. La lección que podemos ver acá es que Dios transforma a personas quebrantadas en instrumentos útiles. ¿Por qué? Porque las personas que llegaron allí, óigame, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu, todas esas personas, amados, que se unieron a David, vemos nosotros, eran afligidos, personas que no hallaban qué hacer. Y ahí es donde David fue como el instructor de ellos. Y es que, amados, si alguien está pasando por situaciones duras, difíciles, es para que usted le ayude a otros. Es para que usted anime a otros, no es para que usted diga, mire, yo estoy en la misma, ¿verdad? Y se ponga a llorar juntos. Sino que en verdad sepa, amados, que Dios está trabajando el carácter ahí. Lo está formando. Entonces, esta es la primera escuela. Por eso le decía, escuelas espirituales. La segunda escuela, que usted también la conoce, está en Primer Libro de los Reyes 19:9. Aquí hay otra cueva, fíjese bien. Mire lo que dice Primer Libro de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora,
Sé que todos conocemos bien y hemos explicado de Elías muchísimo. Pero óigame, después de derrotar Elías a los profetas de Baal, él huye al desierto. ¿Pero por qué huye al desierto? Porque Jezabel le mandó a decir un mensaje que al día siguiente ella lo iba a decapitar, así como él había matado a esos profetas de Baal. Entonces, Elías huye, por supuesto, para salvar su vida. Y usted conoce la historia, que se va por el desierto un día de camino, se acuesta debajo del enebro y a dormir. Llega el ángel, le lleva comida, le lleva agua, él come, él bebe, se vuelve a dormir, el ángel le vuelve a despertar después, le lleva otra vez comida y agua y le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Entonces, él se va porque quería encontrarse con Dios. Óyeme, hay personas que en medio del problema se alejan de Dios, pero Elías quería encontrarse con Dios. Elías se fue al monte Horeb, que es uno de los picos del mismo monte como se le conoce, monte Sinaí, porque sabía que Dios ahí se había manifestado al pueblo de Israel. Entonces, él quería que Dios le hablara y de hecho, Dios le habló a él de una manera especial. Entonces, conocemos bien la historia que cuando él se va el rumbo al desierto, caminó, imagínese usted, con una comida, caminó 40 días y 40 noches, dice la Biblia. Ahora, pero vemos nosotros la condición de él. Él quería morirse. Asimismo, él va y se esconde en esa cueva. ¿Qué había en el corazón de Elías? Óigame, había cansancio, había frustración, había soledad, había desánimo. Entonces, y ahí podemos ver que hasta los grandes hombres de Dios encuentran momentos donde sabe que sus flaquezas son como cualquier ser humano. Entonces, Elías, amados, quería morirse. Eso es lo que le dijo al Señor. Ahora bien, ¿qué cree que hizo Dios? ¿Lo reprendió? No, Dios no lo reprendió, sino que vemos primero lo dejó descansar. Óigame, porque él durmió, él estaba cansado, él estaba de hecho deprimido, pero Dios lo deja que duerma, pero también Dios sabía que necesitaba comida, también necesitaba agua. Óigame, Dios conoce las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y Él sabe lo que necesitamos. Entonces es bueno saber, amados, que Él conoce qué es lo que cada ser humano necesita y Dios lo tiene. Entonces Dios le da todo lo que Elías necesita y luego él toma camino. Entonces, hasta después es que Dios le dice y le aclara, porque Elías pensaba que solo él es el único que estaba padeciendo. Cuando él habla con Dios, le dice, mira, todos han doblado rodillas ante Baal y solo yo he quedado. Y Dios le dice, mira, no, hay 7,000. Porque, óyeme, cuando alguien está pasando problemas, cree que solo él los tiene todos y los demás están libres. Y no, amado. Ay, no. Dios le dice a Elías que habían 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. Entonces, claro, ahí vemos nosotros que viene la pregunta de Dios a Elías y le dice, oiga, cuando él estaba en la cueva, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, no porque Dios no lo supiera. Dios siempre nos pregunta a veces porque Él quiere que exterioricemos lo que hay en nuestro corazón. Y es bueno, amado, que usted le exteriorice a Dios lo que hay en su corazón. Entonces, fíjese bien, vemos nosotros que dice la Biblia que venía un gran viento, luego un gran terremoto, luego, amados, un fuego abrasador y de último un silbo apacible. Entonces Elías estaba acostumbrado al fuego, las grandes manifestaciones de Dios, pero ahora era un silbo apacible. Algo pero tan quieto, pero allí era, amados, donde Dios
comenzó a manifestarse de tal manera que aquel sintió escalofrío y sabía que ahí estaba el Señor. Entonces, amados, Dios muchas veces, cuando estamos muy alterados, nos va a hablar suavemente. Y eso es lo que pasó en el caso acá de Elías. Entonces, ¿qué podemos aprender acá, amados? Que no hay que tomar decisiones permanentes durante un cansancio que tengamos que sea temporal. Dios todavía tiene trabajo para nosotros. Hay personas que toman decisiones así cuando están pasando tribulaciones, problemas. Algunos se alejan de la iglesia, otros dejan de orar, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios para hacer lo que Él manda. Porque usted sabe que ahí fue que Dios le dio instrucciones a Elías de lo que debía de hacer. Cuando Elías pensaba que su labor ya había terminado, Dios le dice, no, tiene mucho que hacer todavía. Y ahí vemos que le encomienda a él que vaya a ungir al que iba a ocupar su lugar, el que iba a ser rey de Asiria, al que iba a ser rey de Israel. Le encomienda eso. Y ahí encontramos de que uno no puede dar terminado nada hasta que Dios dicte y diga hasta entonces. Y óigame, aquel que quería morirse sabe que Dios lo levantó. En un torbellino Dios se lo lleva. Y es el único que dice la Biblia de los, por lo menos que encontramos así literal, que fue llevado al cielo, aparte de Enoc, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la cueva de Elías? Bueno, enseña que Dios restaura al siervo o al hijo que está agotado. A Elías, amado, llegó desanimado, deseando morir, pero Dios lo alimentó, luego le habló y luego lo volvió a enviar. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones? Antes de usar nuevamente a su siervo, Dios sana sus heridas. Entonces Dios sanó el corazón de Elías y cuando él va nuevamente a cumplir la labor, ya iba con otra mentalidad e iba renovado. Hay personas acá que lo que necesita es un encuentro con el Señor. Hay personas acá que a lo mejor se sienten que no hayan qué hacer, necesitan un encuentro. Es decir, hablar con Dios y oír la voz de Dios para que Dios les dé instrucciones en lo que deben hacer. Porque a veces tomamos decisiones equivocadas. No nos dejamos guiar por Dios. Y Elías se dejó guiar por Dios. Escuchó la voz de Dios y hasta que Dios le dijo lo que tenía que hacer, hasta entonces hizo lo que le mandó. Así que, amados, muchas personas en verdad se equivocan con sus decisiones. ¿Por qué? Porque no saben oír ni pedir dirección a Dios. La otra escuela que quiero que veamos, la tercera, está en el Salmo 23:4. Mire lo que dice. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, note que esta es otra escuela. Observe que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Ahora, ¿qué representa aquí el valle? El valle, amado, representa enfermedad, crisis, duelo, problemas familiares, persecución, dolor, estar a punto de morir. Porque óigame, cuando dice en valle de sombra y de muerte, está hablando de momentos donde la persona cree que ya va a partir, ya va a morirse. Entonces, note, ¿qué es lo que dijo David en el texto? Que usted se lo puede. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Ahora, ¿por qué dijo David que no iba a temer? ¿Por qué? El texto lo dice. No me lo hubieras quitado. Note entonces, no temeré porque tú estarás conmigo. Ahora, eso quiere decir, amados, que cuando las personas están en las peores situaciones, Dios ahí está. Cuando alguien piensa que Dios lo ha abandonado, es cuando Dios más cerca está.
Entonces, hay creyentes que piensan que cuando pasan la dificultad, cuando están pasando su crisis, piensan que Dios los ha abandonado. Y Dios no. Dios no nos deja. Es cuando, le digo, más cerca está Dios de sus hijos. Entonces, el salmista decía, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Mira, amados, con lo que ha pasado en Venezuela, que da tristeza, amado, realmente de todo lo que ha sucedido, de cuántas personas, solo ahorita van más de 2,000 muertos, dijeron que había más de 10,000 heridos y miles de desaparecidos, o sea que a esta altura ya están muertos. Y amados, vi uno de los testimonios de una señora que, si mal no recuerdo, tenía más de 3 días de estar, no recuerdo cuántos días, de estar ahí. Ella vivía en el segundo piso. Imagínense que dice que son 59,000 edificios que fueron o destruidos o dañados. Para que tengan una idea, 59,000 destruidos o dañados. Ella vivía en un segundo nivel en su casa. Cuando sucede el terremoto, como todo se desplomó, ella se fue para el sótano. Y óigame, ahí estaba ella, gracias a Dios, con vida. Y la rescataron. La cuestión es que una de las cosas que ella dice que cuando estaba ahí, pues prácticamente solo el espacio donde ella cabía, estaba su cuerpo. Ella dice que tocando halló algo que tenía muchas hojas. Y el testimonio cuando estaba en el hospital decía, enseñaba la Biblia, que ahí le apareció una Biblia. Pero dice que no era la Biblia que ella tenía en su sala, porque ella la tenía en su sala y ella estaba ahí en el sótano. Entonces ella decía, Dios tiene un propósito para mí, que yo le siga sirviendo a Él. Entonces, y ella dice, amado, que no lloró mientras estaba ahí. Ella confió en el Señor, que Dios la iba a guardar, que Dios la iba a sacar de ahí. Entonces, esas son andar en valle de sombra y de muerte. Me sorprendió, yo sé que algunos vieron también alguno de estos noticias de un niño, amado, que pasó 36 horas, un niño de 18 días. Óigame, 18 días, el niño pasó 32 horas soterrado. Pero ahí estaba también la mamá, me imagino que la mamá lo tenía. Pero óigame, amados, y lograron sacar al niño y 1 hora después sacaron a la mamá. Ahora dígame, ¿qué cosa más difícil? Un niño. Ahora, si la mamá no tomaba nada, ¿qué? Imagino que solo abrazado ahí. ¿Cuánto lloró este niño? ¿Y cuánto haber llorado la mamá por decir, bueno, ¿y cómo le doy de mamar si no me sale nada? Entonces, eso es andar en valle de sombra y de muerte. Y saber que Dios tiene misericordia en verdad. Entonces, una niña de 7 años, no me acuerdo si era 7 años, de cuántos años, también había quedado soterrada y ella con su celular se tomó un video y lo subió a las redes sociales. Que le necesitaba ayuda y también la rescataron. Entonces, amados, yo no sé si usted ha pasado un momento donde siente que ya se está despidiendo. Ahora, claro, ahí han muerto, miles de personas. Miles de personas. Aparte de los que ya están, por supuesto, contados. Ahora, así que, amados, el último caso que escuché de un vigilante, este sí es de los que más ha durado, porque este duró 9 días. Él estaba en la caseta del edificio y ahí fue que le cayó encima el edificio. Pero a él le pasaron líquidos. Óigame, dice que 100 hombres trabajaron. Óigame, 100 hombres trabajaron por 3 días para sacarlo.
para sacarlo a él. Ahora, dígame usted, a veces uno está atribulado, angustiado, pero al ver estos casos de personas, uno dice, quizás yo no he pasado sustos tan grandes. No he pasado situaciones tan difíciles. Ahora, la escuela del valle de la sombra de muerte, que vemos acá, es donde Dios enseña confianza en medio del peligro y de la muerte. Así que si usted nunca ha pasado por ahí, déle gracias a Dios, amados. Si nunca ha estado en ese valle, donde cree que ya va para el otro lado. Porque óigame, eso que sucedió ahí, sí es doloroso, difícil. Vamos al Salmo 40, versículos 1 al 3. El pozo de la desesperación. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, note bien acá. ¿A dónde dice David? Porque este David fue el que escribió el Salmo. ¿A dónde se encontró también? En el pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación, amado, representa depresión, angustia, fracaso, sentirse atrapado y sin salida. Ahora, yo no sé cuántos aquí nos hemos sentido en una situación así. Desesperados que no haya que hacer. Cuando decimos, Señor, ¿y ahora qué hago? Entonces David se encontró en una circunstancia, amado, donde él estaba angustiado. No se puede salir solo, amado. Se necesita de la mano de Dios. Aquí podemos ver que dice, note que, veamos el versículo 2 que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y luego puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora, observe lo siguiente, amado. Es que a veces la persona no puede solo. Es como los que sacaron de los escombros. No pueden solos. No podían solos. Así pasa muchas veces. Note que aquí dice que Dios lo hizo sacar. Oiga, ¿de dónde? Del pozo de la desesperación. Dice que puso sus pies sobre peña, afirmó sus pasos. Y en el versículo 3, mire lo que dice el 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Note, amados, que es lo que está diciendo David. Que Dios fue el que lo sacó. Dios lo hizo sacar de ahí, de ese pozo de la desesperación. Pero hay algo importante, amados, que no debemos de pasar por alto. Y está en el versículo 1. Y eso es lo que donde fallamos. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, si usted quiere, amado, salir del pozo de la desesperación, es decir, de una situación de tribulación, que no haya que hacer, ¿qué es lo que necesita? Primeramente, esperar con paciencia al Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Pero no es que durmiendo, no, dice, oiga, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No espere que Dios obre si usted no le clama, si usted no le busca. Porque aquellas personas que tuvieron respuesta de Dios fueron porque clamaron al Señor. Y el clamor a Dios, amado, es algo que va desde lo profundo del alma. Así como Ana, amados, que quería un hijo, ella derramó su alma, dice la Biblia, hasta que Dios en verdad escuchó su oración y Dios se acordó de ella y le dio el hijo que quería. Y no solo uno, le dio 6 hijos. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que realmente, amados, si queremos ver que Él se manifieste, es necesario clamar a Dios. Es necesario buscar la ayuda de Dios y entonces Él va a obrar.
Entonces, aquí vemos a quién buscar cuando estamos atribulados. Pues hay que buscar la ayuda del Señor. Oiga, Dios no solo lo saca del pozo, también cambia su manera de caminar. También cambia la manera de adorar. Porque el versículo 3 dice que puso cántico nuevo en mi boca. ¿Ve? Entonces quiere decir de que si hay tribulación, si hay llanto, amados, hay un tiempo donde todo eso queda atrás. Y eso Dios lo cambia en gozo. Pero hay que tener paciencia para saber esperar en el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de la escuela de la desesperación que dice acá? Es que Dios enseña el valor de esperar en Él. El salmista aprendió, amado, que la paciencia produce respuesta. Y que puede, amado, Dios escuchar la oración. Y vamos a la última escuela. Amados, es la escuela del desierto. Y aquí como hay mucho que hablar, pero es algo que todos conocemos. La escuela del desierto es un lugar donde en verdad muchos han estado. Donde Dios enseña dependencia. Y aquí quiero mencionar lo siguiente. Por ejemplo, Moisés fue una persona que estuvo 40 años en el desierto después que fue huyendo de Egipto. Ahora note una cosa, en esos 40 años Dios preparó el corazón de Moisés y Dios lo entrenó. ¿Para qué? Para que le sirviera 40 años nuevamente en el desierto. O sea que es la única persona que pasó 40 años entrenándose y 40 años sirviendo. Entonces, aquí podemos ver cómo Moisés conocía bien en el desierto. Él había vivido en el desierto, él pastoreaba ovejas en el desierto. Entonces, Dios pudo usar a Moisés después de haber tenido esa escuela. Ahora, ¿qué pasa? Vemos nosotros que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Entonces, amados, ¿para qué, amados? Para aprender. El desierto elimina la autosuficiencia. El desierto, ahí, amados, encontramos nosotros que no había mercados, no había cosechas. Cada mañana las personas dependían del maná y el maná venía de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que en el desierto las personas aprenden a depender totalmente de Dios. No de sus capacidades, no de su dinero, no de su trabajo, no de su negocio. Aprenden de Dios. Y aquí en el desierto no había absolutamente nada. Y óigame, ni agua se podía encontrar. Solo si Dios les proveía agua. Entonces, hay temporadas, amados, donde Dios permite que desaparezcan nuestras seguridades para que aprendamos que nuestra verdadera seguridad es Él. Donde la persona pierde el empleo, le va mal en el negocio, y es allí donde no haya qué hacer. Pues, amados, le puedo asegurar que las personas que, yo sé que muchos aquí a lo mejor en un tiempo perdieron su trabajo, si es que no lo han perdido ahorita. Pero le aseguro que no se ha muerto de hambre porque aquí están. Y óigame, ellos comieron 40 años maná. Lo mismo todos los días. Pero no se murieron, porque el maná contenía todo lo que el cuerpo necesitaba. Entonces, ¿qué podemos ver, amados, en esta escuela? Amados, que la escuela del desierto enseña obediencia, humildad y dependencia. Israel recibió el maná, la ley, y aprendió que el hombre vive no solo de pan, sino de la palabra de Dios. Entonces,
El desierto no es un castigo únicamente. Muchas veces, amado, es aula donde Dios forma el corazón. La Biblia dice que Dios lo llevó en el desierto para probar el corazón de ellos. Dice capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Dios probó allí su corazón. Dice que los hizo pasar por un desierto espantoso. Entonces, amados, yo creo, amados, que también Cristo pasó por esos lugares. Jesucristo pasó por el desierto. Él fue a ayunar 40 días y 40 noches al desierto. Él pasó en soledad. Jesucristo recibió rechazo. Jesucristo tuvo la agonía del Sinaí. Él fue a la cruz. Estuvo en una cueva del sepulcro por 3 días. Pero el sepulcro no fue su final. La resurrección muestra que Dios siempre tiene la última palabra. Entonces quiero preguntar en esta noche. ¿Usted se encuentra en una cueva por casualidad? ¿O en un valle? ¿O dentro de un pozo de la desesperación? ¿O quizás el desierto? Bueno, Dios sabe exactamente dónde uno está. Pero una cosa puedo decirle, que esos lugares no son para siempre, son lugares de entrenamiento. Y uno debe de aprender a confiar en el Señor. Que dice la Escritura que el lloro será por el día, pero a la mañana, por la noche será el lloro y a la mañana viene la alegría. Es decir, que en el Señor las cosas no son para siempre, son temporadas, son tiempos, amados, donde las personas pasan, pero cuando aprenden a depender de Dios, Dios los saca en victoria. Entonces, podríamos mencionar acá una escuela más. Es la escuela de la prisión. Ahí estuvo José por varios años. No se sabe cuánto estuvo José allí. Pero sabe, él ahí aprendió mucho también en la prisión. El apóstol Pablo también estuvo en la prisión, donde Dios enseña paciencia y prepara un propósito mayor. Dios forma a sus siervos antes de promoverlos. David pasó por Adulán antes del trono, Moisés por el desierto antes de liberar a Israel, y José por la cisterna y la prisión antes del palacio, y los discípulos por diversas pruebas antes de ser enviados al mundo. Quiero terminar con este último texto, Salmo 40, 17. Mire lo que dice. Aunque afligido yo y necesitado, ¿qué dice? Pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Así que si usted cree que en la aflicción Dios se ha olvidado, el salmista dijo, aunque afligido yo y necesitado. Mire, Jehová pensará en mí. Qué interesante, ¿no? Es decir, como que el salmista estaba diciendo, bueno, yo sé que Dios conoce lo que estoy pasando y Dios tiene pensamientos de bien para mí. Y que Dios va a obrar para ayudarme, que Dios me va a sacar. Entonces, por eso David tenía esa confianza en el Señor. Así que concluyo en esta noche. Las escuelas espirituales, como dije, son metáforas, amados, pero que son lugares difíciles, pero que no son el destino del creyente. Son estaciones del camino. Así que, amados, quizás hoy usted se identifique con algún lugar y si no, pues dele gracias a Dios, ¿verdad? Que no está ni en el valle de la sombra de muerte, ni en el pozo de la desesperación, ni en la cueva de Adulán, ni en la cueva tampoco del Horeb. Pero le aseguro que todos de una u otra manera o hemos pasado o a lo mejor nos toque algún día, Dios no quiera pasar por ahí. Pero es difícil a veces poder librarse de situaciones como esa. Pero una cosa es que en medio de esas situaciones Dios está presente. Si usted confía en el Señor, pues sepa que Él le va a sacar siempre en victoria. No desmaye, confíe, porque los que esperan en Jehová no serán avergonzados, dice la palabra del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor.
Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.